y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Hoy se hace real lo que dice la palabra, que la iglesia no es un templo físico, sino espiritual. En el templo pues había una limitación. Ahora Dios tiene un pueblo que es templo espiritual, es habitación de Dios, que está en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que donde quiera que invocamos su nombre, Él nos escucha. Y tú estás ahí en tu casa, en la nación tuya, a través del milagro de la comunicación, en comunicación con nosotros. Y desde aquí te bendecimos. Oramos al Dios generoso y bueno que cumpla su palabra y su propósito en tu vida. Que Dios pueda usar la palabra para llegar a esas áreas intactas de tu vida o de acuerdo a tu necesidad y al propósito de Dios, Dios te pueda bendecir y avivar y resucitar en tu vida todo lo que esté en inercia. Que venga la gracia de Dios fluyendo como el torrente de sus delicias a tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Vamos juntos a leer el pasaje de hoy, Filipenses capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque vosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Graben esto: nosotros somos la circuncisión. Así se llama nuestro mensaje. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Un texto paralelo a este es Colosenses, que es el libro que sigue, capítulo 2, los versículos del 11 hasta el 13. Colosenses 2, 11 hasta el 13. Lo tienen, ese libro que sigue, es fácil. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Bendecir, vamos a estudiar un poco la escritura en este día. Vamos a hablar acerca de la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión es un rito que Dios instituyó en Israel, que consiste en cortar el prepucio del glande del órgano viril del varón, por decirlo así, y que es la señal del pacto
entre Dios e Israel. Pero vamos al Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. ¿Lo tienen? Comencemos con el versículo 1. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué lindo, tu Dios y el Dios de tu descendencia. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. Diga obediencia, como Dios le había dicho. Aquel mismo día. No dijo: no, que mañana tengo que lavar la ropa, que el lunes tengo que cambiarle las llantas al auto, y puede ser que el próximo viernes yo lo haga. No. El mismo día.
No se retrasa la obediencia. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Aquí está la primera vez que la Biblia hace alusión a la circuncisión. Y hay muchas cosas aquí que afirmar y confirmar para que podamos ilustrar lo que Dios nos quiere decir. Mis amados, Dios es un Dios de pactos. Porque Dios es un Dios de compromiso. El que no se quiere comprometer es porque no es serio, porque teme o tiene la intención de no cumplir. Le digo a las hermanas, cuando vean un varón, que les diga a ustedes, no es necesario casarse. ¿Para qué? Un papel no hace nada. ¿Cuántos se casan y se divorcian? Ese ni siquiera quiere pagar los $100 para el contrato. Corra, porque que no está dispuesto a comprometerse es porque no tiene seriedad, no tiene intención de cumplir. Pero el Dios del cielo, como no miente, como es el fiel y el verdadero, y como tiene seguridad en él de que él va a cumplir, siempre hace pactos con sus hijos. Hizo un pacto con Abraham cuando lo creó, hizo un pacto con Abraham después que pecó, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Israel, hizo un pacto con David e hizo un pacto eterno con Jesucristo, donde tú y yo estamos incluidos. Dale un aplauso al Señor. Es el Dios de los pactos. Amén. Ahora, yo quiero que miremos algunas cosas que habla aquí. Muy importante. Abraham tenía 99 años. Pueden mirar aquí lo que dice acerca de la circuncisión. Dios prometió en el pacto bendecir. Primeramente le dijo, yo sé, en el pacto dice, primeramente voy a decir que la circuncisión es una señal del pacto. Dios siempre que hace un pacto pone una señal. La circuncisión es como una marca en la carne, como señal del pacto. ¿Recuerdan ustedes cuál era la señal del pacto que Dios hizo con Noé? El arco iris. Yo interpreto que como el arco iris, ese fenómeno natural está compuesto de muchos colores, pues imagino que como era un pacto con las naciones, quizás eligió el arco iris para decir, cada vez que ustedes vean el cielo y vean el arco iris, acuérdense que Dios le dijo a Noé, no me voy a enojar tanto de la manera que me enojé con el hombre, porque cuando yo vi el sacrificio que tú hiciste y yo olfateé tu holocausto, algo entró en mí como Dios, recibí tu ofrenda y como tú lo hiciste a favor de la humanidad, yo te aseguro que los hombres desde ahora en adelante van a tener las 4 estaciones del año. Hay una diferencia entre el arco iris y la circuncisión, y es que el arco iris, la señal se veía. En la circuncisión, la señal estaba en la intimidad. Porque la circuncisión habla de una intimidad. La palabra circuncidar significa cortar, cercenar, destruir. Y fíjense el cortar el prepucio del órgano viril del hombre. ¿Por qué? Yo entiendo, interpretando, que como el pacto tenía que ver con descendencia, con linaje, y Dios siempre ha usado el varón
Y cuando habla del semen del varón, habla de la fuerza del varón. Y aunque cuando hay procreación participa la mujer, pero el hombre representaba como cabeza. Entonces, Dios toma, fíjense qué ocurrencia de Dios en su propósito. Que elige el arco iris, yo lo entiendo, un símbolo muy hermoso. Pero que elija el prepucio del hombre. Hay mucho que podemos espigar de allí. Yo entiendo que como el pacto es un pacto de linaje, de descendencia, dice: yo seré el Dios tuyo y el Dios de tu descendencia para siempre. Yo te voy a bendecir a ti y voy a bendecir a tu descendencia para siempre. Amén. Pero yo entiendo también, mis hermanos, y voy a abundar más adelante, que la palabra cortar significa dividir. Y la circuncisión en cierto modo representa que Israel iba a ser cortado de entre los pueblos para ser apartado y santificado para Dios como un pueblo santo para Jehová, su Dios. Así que la circuncisión tiene que ver con limpieza, tiene que ver con pureza. Significa cortar un linaje para que sea de Dios. Cortar un linaje para apartarlo para Dios. Limpiar un linaje para que sea de Dios. Por eso, más adelante vamos a ver la relación que existe entre la circuncisión y la Pascua. Pero hay algunos detalles aquí que yo voy a mencionar para no tener que volver a este capítulo después. Fíjense, sigue diciendo acá. Versículo 10, última parte, dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. El 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Así todo extranjero, si se quería ser parte de Israel y participar de la Pascua y de los sacrificios y del culto a Israel, tenía que circuncidarse. Dice el 13: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Había esclavos que eran comprados. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Dónde estaba la señal? Repita, ¿dónde estaba la señal? Subrayen esa palabra. Estaba en la carne. La señal estaba en la carne. En el órgano que tiene que ver con la reproducción de un linaje. Y dice aquí: y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi ley. El que no se corta, lo cortan. Digan conmigo: el que no se corta, lo cortan. Muy importante. El que no se corta, lo cortan. No tiene parte con Israel. Era excluido, excomulgado. No disfrutaba, no participaba, no disfrutaba de los beneficios del pacto, de las bendiciones, ni tenía parte con Israel, ni comunión con Israel. Había que apartar a esa persona. ¿Amén? Muy bien. Entonces, más adelante, ustedes saben que Dios repitió esta ley a Israel, la ley de la circuncisión, recordándole también el pacto. Amén. Sucede que Israel dura 430 años en Egipto y Dios ahora decide sacar a su pueblo de Egipto con brazo poderoso. ¿De acuerdo? Dios logra sacar a Israel de Egipto. Ustedes saben la historia. Celebran la Pascua. Dios, en su propósito, endurece al faraón para llevarlo al límite.
ya había arruinado a todo Egipto. Se estaba vengando de lo que le hicieron a su pueblo. Y en su propósito quiere ahora tomar al faraón como un instrumento para anunciar a la posteridad su poder y su gloria. Y arruina a Egipto. Y como le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque Israel es mi primogénito y lo quiero para que me sirva a mí. Por 400 años te ha servido a ti, pero ahora ese es mi pueblo y a través del pacto que hice con Abraham, esa descendencia es mía. Israel es mío y lo quiero para que me haga fiestas, para que me haga sacrificios, para que me sirva. El faraón se endurece, Dios le baja la mano. Al final Dios le dice, por cuánto te has endurecido, y tú no, estoy parafraseando en la explicación, por cuánto tú no quieres dejar ir mi primogénito, porque cuando Dios entre todas las naciones eligió una. Por eso dice, Israel es mi primogénito, porque de todas las naciones eligió una. Entonces dice Dios al faraón, por cuanto tú no quieres dejar ir mi primogénito, yo te voy a matar el tuyo. Y voy a elegir de entre mi simiente a los primogénitos para que sean míos. Y a través del Cordero Pascual, la sangre derramada, fue salvado Israel, porque ningún judío o israelita murió por la sangre del Cordero Pascual. Y ellos fueron redimidos en Egipto. Por eso Dios usa esa palabra, redención. Redención. Goel significa que el que compra es un pariente cercano. Redención, Goel, significa en hebreo que el que redime es un pariente cercano. ¿Y qué pariente más cercano que Dios? Y Dios dice, yo soy el pariente más cercano. Yo voy a ir ahora a pagar el precio para yo redimir a mi pueblo. Y a la vez que lo está haciendo, está revelando la redención en Cristo Jesús. Porque ese Cordero Pascual, nuestra Pascua, dice Pablo aplicando, es Cristo. Y por ese Cordero Pascual, Israel fue librado del ángel exterminador. Y no solamente los primogénitos, sino todo Israel. Ese día Israel fue redimido y fue justificado en esa sangre del Cordero Pascual. Luego Dios toma a Israel y lo saca de Egipto con brazo poderoso. Ya ustedes saben la historia. Recorrieron todo el camino desde Egipto, que fueron justificados y redimidos por la sangre del Cordero Pascual, y caminan hacia el Mar Rojo. En ese trayecto el faraón fue detrás de ellos. Despertó el faraón y dijo, ¿qué hicimos con dejar ir a Israel, que constituye la fuente de economía de Egipto? Tenemos 1 millón de personas trabajando para nosotros. Y sale, pero era plan de Dios. Y cuando llegan al Mar Rojo, pasó algo. Vengan conmigo a 1 Corintios, capítulo 10. Dice aquí, el versículo 1. Atención, 1 Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la ¿qué? Bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Escuchen ahora, Pablo dice aquí en el versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Escuchen, quédense ahí en Corintios. Cuando Israel sale de Egipto, por la sangre del Cordero Pascual es redimido y es justificado. Comienza y sale con Dios para ser santificado en el desierto.
La Pascua es justificación y redención. El desierto completo es santificación. En la aplicación, en el nuevo pacto, justificación es cuando Dios nos libra de la condenación del pecado. Así que en Egipto, Israel fue librado de la condenación. El desierto es santificación. Significa un pueblo apartado para servir a Dios. Y en ese desierto Dios le va a sacar a Egipto para que lo conozcan y entrar Él a la vida de Israel. En el Nuevo Testamento, santificación es que Dios nos libra del poder del pecado. Aquí está librando a Israel del poder de la influencia de la cultura egipcia para cumplir el propósito de ser un pueblo solo para Él. Y salen. Y entonces dice aquí, aplicando Pablo, que en el Mar Rojo Israel fue bautizado. ¿Cómo fue bautizado? Acuérdense que el Mar Rojo no era un lago, era el mar. Eso significa, dice que Dios hizo camino en el mar y cruzó los abismos con su pueblo. Imagínense ustedes, esas eran profundidades, una gran profundidad. Israel bajó y se veían pequeñitos allá abajo caminando por el Mar Rojo. Entonces las aguas como paredes a los dos lados. Y la nube de Dios encima como una cubierta. Por eso el bautismo. Estaban sumergidos en las aguas y entonces arriba estaba como cubierta la nube de la gloria tapando a Israel. Y Dios estaba bautizando a ese pueblo, limpiándolo de Egipto. Cuando salen del agua, el cuadro es que Moisés pone la vara, se cierra el Mar Rojo, los enemigos están todos con sus carros boyando en el mar. Y escúchame, y Dios le dice a Israel como mandamiento: nunca más irás a Egipto por este camino. Y le prohibió regresar a Egipto, cerrando el mar. En el Nuevo Testamento dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. En Colosenses dice, vamos a leerlo, en Colosenses capítulo 2, vamos a leer a Colosenses para que entendamos. Escuchen ahora, Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Acuérdense que la circuncisión era en la carne. En la circuncisión de Cristo. En otras palabras, en Cristo hemos sido circuncidados, tanto el día que Cristo se circuncidó, como en la cruz del Calvario, que llega a ser una circuncisión, si lo aplicamos. Ahora dice el 12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el bautismo, aplicando Pablo, somos circuncidados. Escuchen, en el Nuevo Testamento hay varias cosas que representan la sustitución espiritual de la circuncisión. Y lo primero aquí que menciona es el bautismo. Está el bautismo, está la nueva creación. Pablo dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la nueva creación. Pablo dice, habla también aquí que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo, que fue su muerte, porque llevó en el madero, y en el cuerpo de Cristo fue cortada nuestra rebelión, cortada también nuestra separación, cortadas las actas que estaban contra nosotros, y Él llevó en el cuerpo nuestras enfermedades y nuestras rebeliones y las cortó. Así que la cruz es circuncisión también, y la nueva creación. Pero ahora estoy hablando del bautismo. Ya le estoy adelantando las cosas que han de venir. Pero concentrémonos en el bautismo ahora. La aplicación de Pablo es que somos sepultados con Él en el bautismo. Romanos 6 lo dice. Fuimos sepultados con Él en el bautismo para participar con Él de su muerte. Y cuando somos levantados,
de las aguas en el bautismo, participamos de la resurrección. Lo dice ahí, lo dice en Romanos capítulo 6. Cristo fue muerto por nosotros, fue sepultado y se levantó al tercer día. Nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, hemos muerto a la carne, hemos nacido de nuevo por la fe. Entonces en el bautismo participamos con Él, bajamos, somos sepultados, y cuando nos levantamos estamos resucitando con Cristo. Es un símbolo, es una representación, es una señal. El bautismo es una señal. ¿Qué es el bautismo? Una señal. El bautismo representa: corto y renuncio con el mundo ahora para ser un linaje para Dios. Amén. Por eso Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvado. El bautismo no te limpia de tus pecados. Lo que te limpia de tus pecados es la sangre de Cristo. El bautismo es simplemente una representación, una señal del pacto. Porque el bautismo significa una separación. Cuando yo, así como Israel, cuando pasaron el Mar Rojo, el mar se cerró y ya no había camino de regreso a Egipto. El que se bautiza, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y escúchenme, los egipcios persiguieron a Israel hasta su bautismo. Hasta ahí. Tu pasado, tu carne, tu yo, tus enemigos están boyando en las aguas del bautismo. Las cosas viejas están sepultadas, ahogadas, anegadas en el bautismo. Pero después del Mar Rojo, 40 años de desierto, hasta que entraron cruzando el Jordán a Canaán. En esos 40 años Dios santificó a Israel. Y escuchen ahora, pongan atención porque vamos a llegar a una parte muy importante aquí. Ojalá que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para ver lo que Dios nos va a decir ahora mismo. Yo les he dicho esto muchas veces, se lo voy a repetir ahora. El propósito de Dios con Israel, con la escuela del desierto, era dos cosas. Número uno, hacer olvidar a Egipto. Diga, su pasado. Que lo conozcan a Él. Diga, que lo conozcan a Él. Era el segundo propósito. Para que pudieran vivir con Él establecidos en Canaán, la tierra prometida y deseada. Hay personas que quieren salir de Egipto y aterrizar en un helicóptero con un paracaídas en la tierra prometida. Pero nadie se libra del desierto. Porque la circuncisión simplemente es el inicio del pacto. Dios pasa toda la vida enseñándote quién es Él para cumplir el propósito de que tú seas un pueblo especial, santificado para Él. Dios no ha terminado contigo. No es que me bauticé y esto se acabó. Me bauticé y esto comenzó. Den un aplauso al Señor. Amén. Ahora, todo lo que pasó en el desierto, el gran conflicto de Dios con Israel era que no querían dejar a Egipto. Por ejemplo, adoraron el becerro de oro. ¿Recuerdan ustedes? El becerro de oro era adorado en Egipto. Cuando se le ocurrió hacer un ídolo, hicieron el ídolo de Egipto. En algunas ciudades adoraban al dios Apis, representado por un becerro. Así que, es decir, este Moisés se ha desaparecido. Nuestro guía nos dejó.
Se murió allá arriba en el monte. Vamos a hacer un ídolo que nos guíe. Eso era Egipto. Luego, cuando menospreciaron el maná, estamos cansados de maná y más nada que maná. Este pan tiene hastiada nuestra alma. Queremos puerro, cebolla, ajo y carne. Porque Egipto sí representa el mundo, representa los deleites. Y la cruz representa morir a mi complacencia para hacer la voluntad de Dios. Entonces, Egipto es el mundo, los deleites. Egipto era un imán. 400 años de cultura egipcia. Y ahora viene Dios con el llamamiento, con la circuncisión de la carne. Pero ya no el acto del 8º día. La circuncisión dura toda la vida. ¿Cuánto dura la circuncisión? Toda la vida. Porque tiene que ver con la carne. Y más adelante van a ver que pasamos la vida entera destruyendo la carne y cortándola. Ay, Dios mío. Por eso duele tanto. Así que cuando usted esté pasando por una de esas, diga, Dios me está circuncidando. Y no con un biturí, es con un pedernal, con la piedra afilada. Y mis hermanos, el gran problema de Israel fue el no poder dejar a Egipto. En otras palabras, Israel no pasó el examen de la circuncisión del desierto. La del 8º día sí la pasó. Ni se acuerda, porque el niño cuando lo circuncida no se acuerda. Yo circuncidé a los 2 hijos míos, ellos no se acuerdan de eso. Pero una circuncisión ya cuando usted tiene 99 años como Abraham, ay mi madre. Ay, cuánto duele. ¿Ah? Escucha, la circuncisión del desierto es la santificación, que es destruir la carne, pero no la carne del prepucio. Más adelante le voy a hablar de cómo aplican los profetas la circuncisión del corazón. Circuncisión del corazón. Después, circuncisión de los oídos, dice la Biblia. Es que lleguemos, no hemos llegado. Le estoy tirando nada más. Para que escuche el próximo capítulo. Entonces, si da el aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Escuchen, que quiero llegar a algo. En el desierto la circuncisión consistía en cortar a Egipto de la memoria y de la vida de su pueblo para que pueda hacerle fiestas y ser un pueblo para él. Fue más fácil para Dios sacar a Israel de Egipto que meterlo a Canaán. Cuando salí de Egipto, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Egipto, dejé enterrado mi corazón. ¿Saben cómo dice el libro de los Hechos? Nuestros padres salieron de Egipto, pero sus corazones se quedaron en Egipto. Así dice el libro de los Hechos. Podemos salir del mundo y no ser circuncidados, porque dijera, hay que cortar el prepucio de vuestros corazones. El prepucio del glande del corazón.
hay que cortarlo. Duró Dios 40 años para borrar a Egipto. Y como no lo logró en aquella generación, dijo Dios, como no pude cortar a Egipto de ellos, entonces lo voy a cortar a ellos. ¿Qué es lo que dice allí? ¿Qué es lo que yo dije? Que el que no se corta, lo cortan. Esto es muy serio. Aplíquelo. Muy serio. Aplíquelo. Sucedió lo siguiente. Venga conmigo a Números capítulo 14. Aquí en el capítulo 13, para que entendamos de Números, narra cuando Dios envió a los espías a espiar la tierra. Poco tiempo después que salieron de Egipto, llegaron a la frontera y Dios mandó a los espías para espiar la tierra. Pero la tierra espió a los espías y mostró la tierra que los espías de Israel estaban listos para entrar. Significa que todavía no habían circuncidado el corazón. El prepucio de lo natural sí, fueron circuncidados al octavo día, pero el corazón no había sido circuncidado. Entonces, para hacer breve la historia, porque es muy conocida, los espías fueron a espiar la tierra, vinieron con un informe muy negativo. Dios se enojó con ellos. Y miren ustedes lo que dice el 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Noten ustedes ahí lo que es el versículo 32. Esta gente, los espías, se mezclaron con el pueblo y le llevaron su incredulidad. Caleb se levantó y con fe habló, diciendo: nos lo vamos a comer como pan, porque Dios le dio la espalda a ellos y Dios está con nosotros. Pero los espías, que eran 10 príncipes. Nos decimos los 12 espías, pero hay 2 que, Caleb y Josué, que fueron fieles a Dios. Siguieron en pos de Jehová y tenían el Espíritu de Dios. Pero estos 10 eran 10 príncipes, uno de cada tribu. Ellos le dieron el informe a Moisés, y si hubieran hecho eso, no hay problema. Pero luego dice que se infiltraron en el pueblo y le llevaron el descontento al pueblo y contaminaron al pueblo de Dios con rebelión y con incredulidad, y pasó la maldición a todo el pueblo. ¿Saben lo que yo aprendo? El pecado es contagioso, la incredulidad es contagiosa, la rebelión es contagiosa. Un pueblo que estaba en un desierto incómodo, pasando penurias, en el sentido de que en el desierto no hay comodidad, pero estaba Dios con ellos. Y con Dios hay comodidad. Se aprovecharon de la situación y calentaron al pueblo y le transmitieron su incredulidad y su rebelión. Y Dios entonces se enojó con todos y decidió que ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida y que iban a morir en el desierto. ¿Saben lo que yo aprendo y yo te quiero decir a ti? Cuando nuestros oídos no están circuncidados, escuchamos a los incrédulos y a los rebeldes y nos envenenan.
Cuando nuestros corazones no están circuncidados, dejamos de escuchar a Dios, la palabra de Dios, a los profetas de Dios y a los hombres de Dios para escuchar a la gente que se apartó de Dios. ¿Saben lo que yo aprendo? Y te lo quiero decir, que nosotros somos responsables de lo que hemos visto y de lo que hemos oído tocante a Dios. Dios podía solamente destruir a estos 10 hombres, pero Dios destruyó a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo pecó. ¿Por qué pecaron? Porque dejaron de oír a Dios, de ver los milagros del desierto, para oír el descontento de esta gente. ¿Saben lo que yo aprendo? Usted y yo somos responsables de lo que hemos visto de Dios y de lo que hemos oído de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted quiere cuidar su fe, use la autoridad de Dios para callar todo espíritu que venga disfrazado a quitar lo que Dios ha sembrado en su corazón. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el pecado de Israel en el desierto? Dice Dios, la dureza de corazón. ¿O no lo dice todavía? 10 veces me han provocado. ¿Qué dice el libro de Hebreos que lo estudiamos? Por la dureza de vuestro corazón. Hubo incredulidad por la dureza, porque el corazón no estaba circuncidado. Hermano, pasen al capítulo 14 y escuchen la parte final de esto. Capítulo 14. ¿Lo tienen ya? Muy bien. Ahí Dios se enoja con Israel. No va a leer todo el capítulo porque ustedes lo conocen. Y le dice aquí en el versículo 20, Números 14, 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés oró por ello. Dice el 10. Moisés oró, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ¿que hay en ti? Otro, diga, el espíritu circuncidado. ¿Saben qué dice Pablo en Filipenses 3:3? Nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos al Señor y no agradamos a la carne, sino a Dios. A este le proveyó la circuncisión. Este era un verdadero israelita en el cual no había engaño. Este no se gloriaba en la carne. Soy circuncidado al 8º día, yo soy judío. No. Judío es el que lo es de corazón, el que vive a Dios, el que Dios le ha aprovechado. Escuchen ahora, para no leerlo todo. Dice aquí versículo 31. Dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serán por presa, yo los introduciré a ellos y conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Yo seré el Dios tuyo y de tu descendencia. Tus niños que tú dijiste, morirán mis hijos en el desierto. No, ellos van a entrar. El 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. En otras palabras, como el corazón no fue circuncidado, el cuerpo de ustedes lo va a hacer muriendo en este desierto. Estoy aplicando la palabra. Y dice el 33. Y vuestros hijos andarán, escuchen, pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos.
en el desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando, llevando vuestras rebeliones hasta que ustedes se mueran en el desierto. ¿Quiénes llevaron las rebeliones? Los hijos, por el resto del tiempo que faltaba del desierto, hasta que murieron todos los que salieron de Egipto. Los hijos llevaron las rebeliones. ¿Están listos para la conclusión? Pues venga conmigo ahora y ahí los voy a dejar para la próxima ocasión. Seguir ahí. Josué 4:19. Dice aquí: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. ¿Qué día pasó Israel el Jordán? El día 10 del mes primero, que era el mes de la Pascua. El día 10 del mes primero subió Israel. Muy bien. Ahora, noten ustedes capítulo 5, versículo 2 en adelante. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Cuántas veces? 2 veces. Escúchame. Esa primera vez, aquí está hablando colectivamente. La Biblia no menciona esta primera vez, pero se cree que esa primera vez fue cuando llegaron al Sinaí, que Dios hizo el pacto con ellos. Ahí fue que Dios le dijo, por ejemplo, en el 12:48 dice, en el contexto dice, no quiero ir porque el tiempo se me fue, pero en la próxima me voy a parar ahí porque voy a tomarlo como partida para lo que sigue. En el capítulo 12, que llegaron al Sinaí, Dios dice o antes de llegar al Sinaí, cuando están saliendo de Egipto, le da una instrucción a Moisés y le dice: todo varón debe ser circuncidado, y habla de los extranjeros que debían de ser circuncidados. Se cree, según varios pasajes de la Biblia, aunque no lo menciona directamente, que esa primera vez que fueron circuncidados fue cuando salieron de Egipto y llegaron al Sinaí, porque ahí Dios hizo el pacto con ellos. Que las personas que no estaban circuncidadas, no es que todos fueron circuncidados, sino los que salieron de Egipto que no estaban circuncidados, en el momento del Sinaí fueron circuncidados. Yo voy a leer esos textos después. No lo dice directamente, pero indirectamente lo dice. Colectivamente. Ahora, aquí está hablando de manera colectiva de Israel. Y hay una segunda circuncisión. ¿Una qué? Circuncisión. La primera fue, de la primera generación. Y la segunda, de la segunda generación. Eso me dice a mí que Dios circuncida cada generación. Si está en rebelión, porque eran los padres que estaban en rebelión. Pero los hijos llevaron todo el tiempo sus rebeldías. Porque circuncisión significa cortar el pasado. Y en el pasado estábamos rebeldes. Cuando Dios nos llamó estábamos rebeldes. La circuncisión es cortar. Egipto es ¿qué? Rebelión contra Dios. Y escuchen. Leemos el 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados. Diga, ay mamá. Y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Miren la causa. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto
por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. La pregunta mía es la siguiente: ¿cómo es posible que estando Moisés en el desierto, un hombre tan obediente a Dios, no circuncidaron a todos los niños en el 8º día de acuerdo a la ley, sabiendo la importancia para el pacto? Pregunta para meditar. ¿Saben ustedes la única respuesta que hay? Que en ese texto donde Dios dijo: vuestros hijos estarán pastoreando en el desierto y ellos llevarán las rebeliones por 40 años. Por eso no fueron circuncidados, porque le cayó el juicio de sus padres. Ellos van a ser una señal para sus padres, en ellos, porque ellos dijeron que los hijos no van a entrar y me desafiaron, yo los voy a meter, y ellos van a llevar las rebeliones de ustedes. Y escuchen, qué tremenda enseñanza. No fueron circuncidados en el desierto, pero ahora, como ellos entran en el lugar de los padres a quienes Dios les prometió meterlos a la tierra de Canaán, ellos cuando van a pasar y cruzan, dice: a ustedes los voy a circuncidar aquí, y con ustedes voy a hacer el pacto, y estoy aquí renovando el pacto. Escuchen, si Israel fue bautizado en el Mar Rojo, esta generación fue bautizada cruzando el Jordán. Cierra tus ojos. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro por todos los que estamos acá. Yo oro por ti, por tu casa. Ojalá que Dios te haya circuncidado el corazón, los oídos y los labios, para que todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu esté santificado para Él. Que Dios, a través de la circuncisión, corte todo lo que es inmundo, todo lo que es impuro, todo lo que es impropio, todo lo que no es digno de Él. Y Dios te haga un pueblo santo para Él. Y Dios te santifique en su nombre, en su palabra, en su pacto y sobre todo en la sangre de Jesucristo. Que esta palabra penetre en tu corazón y que Dios te haya enseñado algo bien poderoso. Y es que Dios es fiel al pacto y que Dios te eligió y te cortó el prepucio de tu corazón en tu carne, que fue crucificada con Cristo, y en el bautismo como representación para que tú andes en novedad de vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.